Ahora vamos a ver el if, que es una estructura condicional, como aquí lo dice. Nos va a evaluar una pequeña instrucción. En caso de ser cierta, va a ejecutar un bloque de código. Y si la instrucción que estamos insertando en este if no fuera cierta, pues no nos haría ya sea otra funcionalidad o simplemente no se ejecutaría nada. Vamos a ver un ejemplo. Usamos la palabra reservada if, que es esta de aquí. Como ven, se marca en azul como function, que es otra palabra reservada, y va a funcionar muy similar. De hecho, su estructura va a ser muy similar. Recordemos que para hacer funciones utilizábamos los paréntesis, aquí adentro poníamos argumentos, seguido de unas llaves en donde va a ir el código a ejecutar. Bien, en el caso de if, lo que va a ir dentro del paréntesis va a ser una pequeña instrucción que, de ser cierta, es decir, si su resultado de salida es true, se va a ejecutar lo que tengamos dentro de las llaves. Por ejemplo, podemos poner si 5 es menor a 6, pues vamos a poner aquí print el primer término es menor. Ejecutamos y ahora por consola nos muestra que el primer término es menor. En este caso es porque 5 es menor que 6. Si solo ejecutáramos este bloque de código que está aquí adentro, nos mostraría true. Es decir, si lo que está aquí adentro nos devuelve un true, pues se va a ejecutar este bloque. En caso de que, por ejemplo, fuera 51, nos va a devolver un false. Por lo tanto, esta instrucción no se va a realizar. Veámoslo. Cuando ejecuto, realmente parece que no está pasando nada, pero se está evaluando esta instrucción. En este caso hemos visto que era un false, por lo tanto no se va a ejecutar este bloque. Bien, tenemos if, vamos a crear aquí dos variables, x igual a 84 y y igual a 12. Bien, una vez creadas nuestras variables, vamos a poner si x es diferente a y, ejecuta el siguiente bloque. Ponemos nuevamente la instrucción print para imprimir texto por consola. Ponemos las variables son diferentes. Ejecutamos y ahora nos muestra que las variables son diferentes, ya que 84 va a ser diferente a 12, que son los respectivos valores de x y y. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a poner si, por ejemplo, x es mayor o igual a y, entonces quiero que realices la siguiente operación. Vamos a crear una variable z igual a x elevado a y esto sobre 2 por y. Vamos a ejecutar ese bloque de código y ahora vamos a revisar que tenemos una variable z, que es esta de aquí. Nuestra variable z no la declaramos en el entorno global en sí, sino que dentro de un if. Se creó únicamente en este caso, en el que x es mayor o igual a y. En el caso de que no hubiera sido cierta esta sentencia, no se hubiera generado esta variable. Ok, hemos visto un poco sobre cómo funciona el if. Ahora vamos a ver una estructura un poco más compleja que es el if-else. If-else nos va a ayudar a optimizar este tipo de estructuras, haciendo que, por ejemplo, se ejecute un segundo bloque de código en el caso de que el primero no se ejecute, como era el caso del primer bloque. Vamos a tomar ese bloque nuevamente de ejemplo, a esa nueva estructura condicional, y ahora vamos a añadir un else. Ahora podemos leer esta estructura del siguiente modo. Si 51 es menor a 6, entonces imprime que el primer término es menor. En caso contrario, vamos a escribir la siguiente instrucción. Vamos a copiar esa de aquí.
el segundo término es menor. Ahora ejecutamos nuevamente y vemos que, a diferencia de cómo lo hacía este pequeño bloque de código, esta estructura de aquí no nos devuelve nada. En cambio, este if else nos va a devolver el segundo texto que tenemos aquí. Vemos que es tan simple como, después de terminar nuestro if, nuestra condición, agregar este segundo bloque. Así que si no se cumple la primera condición, la condición que tenemos aquí, se va a generar este bloque de código, es el que se va a ejecutar realmente. Veamos. Ahora vemos que el segundo término es menor. Muy bien. Ahora vamos a ver otro operador, que es el siguiente. Ya sabemos cómo funciona el signo de igual igual. Vamos a comentarlo. Sabemos cómo funciona también el menor, el signo mayor, el signo menor o igual. También sabemos cómo funciona, este es menor o igual, y mayor o igual. Ahora vamos a ver dos nuevos, que son y o. Vamos a ver cómo se utilizan. Vamos a tener aquí un if. En este caso vamos a tener nuevamente nuestra variable x. Si x es mayor a y y además x es menor a 100, nos va a ejecutar este siguiente bloque. Por ejemplo, nuevamente vamos a usar una función print y vamos a poner que el primer término es mayor que el segundo y es mayor a 100. Vamos a ejecutar. En este caso vemos que no pasa nada. Esto es porque x no es mayor a 100, porque podemos ver aquí fácilmente que x es mayor a y, pero no se cumple nuestra siguiente condición, que x sea mayor a 100. En este caso es 84. Por lo tanto, ya vemos que usando este operador, vemos que tienen que cumplirse ambas sentencias, tanto que x sea mayor a y, como que x tenga un valor mayor a 100. Por ejemplo, si nuestra variable x tuviera un valor mayor a 100, por ejemplo 200, entonces nuestro if funcionaría. Aquí vemos cómo está. Bien, ahora que ya vimos esto, vamos a ver cómo incorporar un if a funciones que nos va a ayudar a optimizar nuestros procesos muchísimo más. Por ejemplo, en el caso de que, tomando el ejemplo anterior de duplicar números, supongamos que solamente queremos duplicar los números que son pares, así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una función que se llame duplicar pares y usamos la palabra function. Esta vez solamente va a aceptar un único parámetro y dentro de nuestra función vamos a poner un if. Esta va a ser la sintaxis para evaluar si un número es o no par. Tenemos que escribir, y lo veremos un poco más adelante, porcentaje 2 igual a 0. En este caso le estamos indicando que si nuestro valor de entrada fuera un número par, es decir, esto significa residuo de división entera, lo veremos más adelante, de momento no pasa nada si no entendemos lo que significa todo esto, simplemente que observemos que estamos utilizando los operadores lógicos. Bien, en el caso de que un número sea par, vamos a, ejemplo, hacer x por 2. Y en el caso de que no sea par, pues vamos a mostrar un mensaje el número introducido no es par. Vamos a ejecutar esto y ahora tenemos una función que se va a encargar de exclusivamente duplicar números pares. En el caso de que el número que insertemos no sea par, nos va a mostrar este mensaje, por así decirlo, de error. Así que vamos a llamar a nuestra función duplicar pares.
y vamos a, por ejemplo, poner el número 4. Esta vez vemos que el resultado es 8, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, usamos nuestra función y ponemos 3? Pues el número introducido no es par. Así es como se puede generar una función un poco más avanzada de lo que hemos estado viendo. Y nuevamente vamos a encontrar este tipo de ejercicios en la carpeta del curso. Vamos a ver un último operador como el i. Por ejemplo, tenemos un nuevo if. En este caso, queremos que 5 sea menor a 8 o que 4 sea mayor o igual a 5. Ahora, no nos va a pasar lo mismo que nos pasaba con el operador lógico AND, sino que este o significa que si una de las dos partes de nuestra evaluación es cierta, entonces se va a ejecutar. No importa que una sea falsa. En este caso vemos que 4 no va a ser mayor a 5, pero que 5 sí es menor a 8. Entonces con el operador lógico o va a ser más que suficiente para que nuestro código se evalúe. Vamos a entonces, digamos, hacer una operación. Supongamos que va a ser 4 elevado a 2 por 5. Como vemos, no tiene que ver relación alguna dentro de lo que esté pasando en este pequeño bloque de evaluación con el resto del contenido. Y ahora que hemos visto esto, vamos a ejecutar aquí. Y es 80 el resultado de hacer esta operación, que como vemos no tiene absolutamente nada que ver con lo que se esté evaluando en esta parte. Ahora sí va a ser todo por este video. Y en el siguiente estaremos viendo algunas funciones más avanzadas y una introducción muy rápida a otras estructuras de datos exclusivas de R.